Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Bienvenidos en esta tarde, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Soy el Padre Israel Ángeles y para mí es un gusto poderlos acompañar en esta tarde con una cita más en Vidas Transformadas que transforman vidas. Gente de carne y hueso que nos cuenta su historia. Historias que continúan caminando. Aunque en esta tarde vamos a compartir con ustedes el testimonio que hoy lo pueden ustedes también seguir a través de las redes sociales, a través del internet. Basta con poner en el buscador Mariana Barragán Linares. Mariana Barragán Linares es quien hoy vamos a compartir la historia de esta gran mujer, una madre, hoy una profesionista también, pero que bajo el lema Dios detuvo mis piernas y puso a caminar mi alma, queremos darle el inicio a este testimonio de vidas transformadas que transforman vidas. No quiero adelantarles lo que ella misma nos contará a través de Red Familia, a través del Congreso de la Unidad por la Vida, y también a través de su página web, donde ha puesto material a disposición para compartirlo a través de estos medios, como siempre que llevamos la buena noticia, levantando la voz para evangelizar. Yo sin más los dejo con este testimonio que estaremos desmenuzando poco a poco a lo largo de estas 2 horas de Mariana Barragán. Dios detuvo mis piernas y puso a caminar mi alma. Mariana Barragán nació en el Distrito Federal el 17 de abril, en una familia católica. Sus hermanos, Oscar y Erika. Sus padres, Clara y Oscar. Su abuela materna ha sido y sigue siendo el pilar de su familia. El motivo por el que quiero hacer este video es porque realmente en el transcurso de mi vida ha habido muchos momentos que me han marcado, que me han ayudado también a tener un sentido de mi vida, y ojalá que por medio de estas vivencias que yo he tenido en todos estos años, igual puede ser que yo, una persona, pueda ayudar con lo que yo he vivido, que pueda tocar aunque sea un solo corazón, para que pueda realmente sentir esa paz o esa felicidad a pesar de todos los problemas que pueda tener, o todas las enfermedades, o todo lo difícil que puede vivir. Y por eso me animo a contar mi historia de vida. La vida de Mariana era normal, tenía una hermosa y unida familia. Como cualquier niña de su edad, estudiaba, jugaba y se divertía. Pero el destino le tenía preparado momentos que cambiarían por completo la trayectoria de su vida. En la adolescencia y sin esperárselo siquiera, Mariana se enfrenta al primer golpe fuerte, el primer golpe que la dejaría marcada para siempre. Cambia mi vida cuando mi mamá nos da una muy buena noticia y nos dice que tiene cáncer, y que es un cáncer muy difícil y que la verdad había pocas probabilidades de sanar. Entonces en ese momento para mí se me fue, sentí un dolor muy grande porque no podía pensar un momento sin mi mamá. Era una persona que me lleva muy bien con ella, una mamá que siempre se preocupó por cada uno de nosotros, trabajó, luchó para ser feliz, para que fuéramos felices nosotros, nos dio todo lo que para ella era importante: educación, cariño, amor. Entonces realmente yo no podía pensar que yo iba a estar ya sin mi mamá. En ese momento yo no estaba muy apegada a la iglesia, a Dios. Creía en él porque me habían dicho que existía un Dios, pero realmente no lo conocía. Pero me acuerdo que una noche en la que yo estaba con mi mamá cuidándola, yo abrí la Biblia y decía en la Biblia que Diosito podía sanar y dar vista a los ciegos, y podía
ojos. Y yo lo creí, yo creí en esa palabra. Y me acuerdo que fue muy difícil porque yo lloraba y le decía a mamá, le decía, Diosito, tú tienes que sanar a mi mamá, tú tienes que curarla, porque yo sé que vas a esperarnos y yo sé que tú quieres que ella esté con nosotros. Y yo creí y siempre creí que mi mamá iba a estar con nosotros. Y pasaba el tiempo y obviamente vieron muchos momentos increíbles del encuentro con la familia de mis hermanos y ella, platicábamos, nos íbamos de viaje. O sea, realmente mamá estuvo enferma 2 años y esos 2 años los disfrutamos muchísimo, con mucho cariño, pero yo seguía con esa fe, con esa esperanza de que mi mamá iba a estar bien. Mi mamá se iba empeorando y yo decía, no, yo sé que mi mamá se va a sanar. Pero en ese momento también mi mamá iba teniendo una conversión. Gracias a Dios tuvo una persona, una tía que la llevó a morir. Un sacerdote que conoció y empieza a tener un encuentro personal con Dios increíble. Mi mamá estaba llena de paz, tenía una fortaleza padrísima, pero yo eso no lo quería ver. Yo realmente quería ver lo que yo quería ver, que era que ella estuviera bien sana físicamente, no del alma. Y ella empieza a tener un cambio muy bonito en su vida, que ahorita me doy cuenta de eso. Ella realmente murió en una paz increíble y para mí eso fue cuando realmente, cuando en el momento que veo que mi mamá muere, para mí se acabó mi vida, o sea, empiezo a evadir la realidad. Adoradas güeritas, Erika y Mariana, me siento muy orgullosa de ustedes. Me he dado cuenta que son muy buenas niñas y que me quieren mucho. No tengo miedo. Dios ya me quiere dar mi descanso y no lo van a creer. Sé que voy al cielo. Me vi abrazada de Jesús. Sentí su corazón latir junto al mío y me vi en un bosque precioso llena de paz. Paseo junto a unos árboles inmensos. Veo un río manso, flores, animalitos. Estoy vestida abrigadamente y en mi corazón hay amor y paz. Ahí nos encontraremos para vivir eternamente. A pesar del incondicional y profundo amor de su padre, la noticia de la muerte de su madre devastó a Mariana y a partir de ahí comenzó a evadir su dolor, encubriéndolo con una vida rebelde y vacía. Cuando murió mi mamá, mi reacción fue totalmente bloquear. No quería pensar en que mi mamá ya no estaba. Tenía que realmente hacer muchas cosas y empezar a evadir todo lo que sea sufrimiento para no pensar. Tuve muchos excesos en mi vida de alcohol, cometía muchas cosas que luego me arrepentía, me daba cruda moral. Para Mariana, vivir la vida era vivir con excesos. El alcohol, el sexo desordenado, drogas y antros era lo que pensaba, llenaba su corazón y le daba felicidad. Y yo lo que quería era sentir paz, quería sentir como que que alguien me llenara y tenía muchos novios, andaba con uno, luego andaba con otro, pero realmente no me llenaba en nada. Yo cada vez me deprimía más, sufría mucho en silencio. Había momentos donde salía y llegaba tarde y me ponía a llorar porque realmente no estaba encontrando esa paz. Me daba cuenta de que realmente mi mamá no estaba ahí, que ya no había nadie y sufría muchísimo. Y así pasé mucho tiempo, casi unos 3 años así. Después de estar tanto tiempo con estos excesos, con esta falta de cariño, en una de las relaciones que yo tengo, salgo embarazada. Fue un momento muy difícil, muy difícil porque pues en primera no estaba en mis planes, en segunda no estaba realmente, mi relación con mi pareja no iba nada bien, no era muy sana. Hubieron muchos factores donde
qué voy a hacer mi papá, qué va a decir mis tías, una cantidad de cosas de mi futuro, cómo iba a cambiar totalmente mi futuro. Entonces, fueron momentos muy difíciles. Yo lo hablé con esta persona por la que andaba y él me comentaba que realmente tenemos muy poco de embarazo, porque me di cuenta muy rápido y me dijo que podía tenerlo y casarnos o abortar. Estamos escuchando el testimonio de Mariana Barragán. Bajo el lema Dios detuvo mis piernas y puso a caminar mi alma, nos ha introducido un poco en su ámbito familiar de esta gran mujer que comparte a través de las redes sociales católica, y su conversión se produce, como más adelante no lo dirá, también después de que su madre muere. Vivió 3 años, como nos lo relata, de una desenfrenada vida de sexo desordenado, alcohol, droga, esoterismo y exactamente una de las situaciones más dramáticas y dolorosas, que es el aborto. Pero tuvo un encuentro personal con Dios y tomó conciencia de las veces que había herido a Jesús, de cómo ella misma se había hecho daño, y comprendió la magnitud de las situaciones de su convulsionada vida. Pero cuando recibió la terrible noticia de que su mamá tenía cáncer, dice Mariana Barragán, mi vida cambió súbitamente, aunque no para bien, porque cuando falleció permití que los excesos gobernaran mi existencia al extremo de llegar a vivir el trauma dramático del aborto, de sufrir en silencio mi crimen y de estar en los momentos difíciles de la vida, hoy postrada en una silla de ruedas. En los momentos más difíciles de la enfermedad de su mamá, dice Mariana Barragán, confió que Jesús la sanaría. Y no es que fuera una fiel católica, pero sabía la importancia de la oración. Por ello le pedía a Cristo por la salud de su madre. Y es aquí como continuamos contándole, como siempre, en Vidas Transformadas que Transforman Vidas, la historia, el rostro, la persona de Mariana Barragán. Hola, ¿cómo están? Me llamo Mariana Barragán y vengo a contarles un poquito de mi historia de vida. Voy a ser un poco breve porque no hay mucho tiempo, pero yo viví una experiencia muy difícil cuando yo tenía 20, 21 años. La enfermedad de mi mamá me hizo realmente sentir que Dios me quitaba algo muy importante en mi vida. Ella tenía cáncer y nos dijo que pues le quedaban muy pocas probabilidades de vivir. Y para mí pues se me cayó el mundo. Yo tenía mucha fe que Dios le iba a sanar. Yo le pedía mucho a Dios que le diera la vida, porque para mí era muy importante, porque éramos amigas, cómplices, era una madre ejemplar. Pero como iba pasando el tiempo, ella se iba poniendo cada vez peor. Ella en ese momento también iba teniendo un encuentro con Dios, donde le daba mucha fortaleza, donde la veía que estaba contenta, que a pesar de su enfermedad y de su sufrimiento, ella seguía adelante y luchaba, pero yo lo que quería ver es que mi mamá estuviera bien, sanamente, físicamente. Pero llega un momento de que nos tenemos que despedir. Ella fallece y para mí pues me dolió muchísimo, sufrí muchísimo, y lo primero que hice fue evadir la realidad. No quería pensar que mi mamá ya no estuviera conmigo. Entonces empecé a disfrutar lo que el mundo me ofrecía para ser feliz. Empecé a salir muchísimo, empecé a tener muchos excesos en mi vida, de alcohol, de reventón. Experimenté con la droga, porque estaba en esa búsqueda de felicidad y no la encontraba y me empecé a llenar de tantas cosas. En el mundo también me dicen, mientras que estés enamorada, tú ten sexo, no importa. Y yo la verdad es que lo creí y dije, sí es cierto, pues si estás enamorada no tiene nada de malo. Y empecé también a salir con
varias parejas, empecé a salir con uno, con otro, y me empecé a llenar con mucho más vacío, me deprimía más. Empecé también cosas del ocultismo, las cartas, la ouija. Yo ya estaba en un momento de mi vida que tenía una soledad espantosa. Los excesos me hicieron muchísimo daño. Vivía una vida sin sentido y yo la verdad es que ya estaba muy mal. Y después de un tiempo yo salgo con una pareja, con un novio que duré y tenemos relaciones y dice que siento que estoy embarazada. Para mí fue algo muy difícil en el momento que supe que estaba embarazada, porque lo sentí náuseas, sentí con mucho sueño, y entonces me hice la prueba y salió positivo. Yo en ese momento me pasaron muchas cosas en la cabeza: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Mi futuro va a cambiar? Tantas cosas que pensé, que mi pareja me dijo en ese momento: sabes que hay dos opciones, o nos casamos o lo abortamos. Y la verdad es que el casarme nunca pasó por mi mente, porque nuestra relación no era muy sana, los dos estábamos en cosas de reventón. Entonces al día siguiente fuimos a una clínica donde nos dijeron que ya iba a costar tanto y que no había ningún problema y que ya al día siguiente podemos ir a abortarlo. Ese día yo fui a la clínica, me acuerdo que me pusieron una bata. En el momento, después me pasan al lugar donde aborté, y cuando yo amanezco despierto, empiezo a llorar, y luego lo bloqueo y digo: no, ¿por qué voy a llorar si se supone que no hay vida? No tengo por qué llorar. Y así pasé evadiendo la realidad. En ese día, después me fui a la casa de mi pareja y me invitaron a salir a bailar y dije: pues vamos. Ya se cuenta que ese día no había pasado nada. Pasa un tiempo, corto con mi pareja, y yo trabajaba en una casa de decoración. Me subo, me iba a ir al cine con unos amigos, me subo al coche, estoy en la parte trasera del coche, y en eso hay una persona que alza su saco y veo que tiene una pistola. Entonces en ese momento fue de segundos, un amigo dijo: agáchense, nos agachamos, y en ese momento disparó. Yo perdí totalmente el equilibrio, me fui de lado totalmente, no sentí nada, no sentía mis piernas, no sentía mis brazos, pero yo no sabía qué pasaba. Fuimos al hospital, obviamente estuve en terapia intensiva, y me dicen que yo ya no voy a volver a caminar, que me lesionaron la médula, que me tienen que operar, y que ya iba a depender de una silla de ruedas para toda mi vida. Para mí ese momento obviamente fue muy difícil, porque yo era una mujer independiente, me encantaba bailar, disfrutaba mucho bailar, era lo que más me gustaba. Y fue un momento difícil de muchos cambios, el saber que no iba a caminar, y luego después en un retiro que voy de Nueva Vida, Dios me muestra todos mis pecados, me muestra lo que yo había hecho, lo que yo había herido a Jesús, y me muestra el pecado del aborto. Híjole, para mí fue tan doloroso el saber que yo había matado a mi hijo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no podía dejar de llorar. Me fui a confesar y sentí ese amor de Dios, sentí ese perdón, esa misericordia, pero yo no me podía perdonar, y estuve así muchísimos años. Estuve sufriendo por mi discapacidad, estuve sufriendo por el aborto, veía bebés y me recordaban a mi hijo, veía a mis sobrinos y siempre me sentía culpable. Mis estados de ánimo cambiaban muchísimo, no podía ser feliz. Y después de muchos años, después de 15 años, yo voy a un retiro, y un sacerdote empieza a decir que va a hacer una oración de sanación para todas las mamás que abortaron, que puede ser que Dios les iba a dar la gracia de ver a sus hijos, y que Jesús nos los iba a entregar a nosotros, y nosotros tenemos que entregar a María.
Entonces empezó a hacer oración. Yo la verdad, yo no quería llorar porque me daba mucha pena que la gente me viera llorar. Entonces, en ese momento una persona agarra un Kleenex y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y el padre iba recorriendo todas las etapas, desde la concepción, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Y en eso, yo tengo mis ojos cerrados y veo a Jesús que me entrega a una niña en mis brazos que tenía como 9 meses, y nada más oigo una voz muy dulce que me decía: mamá, ya no llores, yo ya te perdoné. Para mí fue un regalo tan maravilloso el poder saber que yo tengo una hija en el cielo. La bauticé con el nombre de María de la Luz, y es la que me ayuda realmente a seguir adelante, es la que me ayuda a hablar y a defender a los niños que no tienen voz. La verdad es que yo también pido por esas mamás que están padeciendo las consecuencias graves del aborto, porque emocionalmente estamos mal, porque emocionalmente no encontramos sentido en nuestra vida, y es una herida que nunca se nos va a quitar, siempre vamos a estar marcadas. Y aunque yo estoy totalmente liberada, sanada, y Dios me ha perdonado, obviamente es algo que siempre lo voy a traer conmigo, y por eso yo estoy aquí ahora para decirle a todas esas mamás que no aborten, que tengan a sus hijos. Muchas veces no queremos pasar el embarazo. Yo decía mi futuro, y mi futuro fue peor. Estamos escuchando el testimonio de Mariana Barragán, y ella decía: mi futuro. Ver en el futuro, en una de las partes más duras que nos ha compartido y que compartimos con ustedes a través del Congreso de Unidos por la Vida, donde ella pudo tener esta intervención que hoy compartimos con ustedes, y damos los créditos a el Congreso de Unidos por la Vida. Ella dice que en esta etapa en la cual nos acaba de manifestar por su propio testimonio, cuando empezó esta experiencia del aborto, como ella seguía con el mismo tren de vida, y poco tiempo después, un 25 de octubre, al salir de su trabajo, se subió al auto de unos amigos para ir al cine. Vimos una persona parada fuera del coche, tenía algo bajo su abrigo, era una pistola, una escopeta. Mi amigo gritó: agáchense, y luego se escuchó el detonar de un disparo. Perdió el equilibrio al instante, se fue de lado, nos encaminamos al hospital. Yo no sentía ni piernas ni brazos, nunca perdí el conocimiento y tenía tranquilidad. Al llegar a la clínica escuchó al doctor decir que era necesario operar para quitar la bala. En terapia intensiva le dieron la noticia de que nunca volvería a caminar, porque la bala había lesionado la médula espinal. Hoy ella está en una silla de ruedas, pero su alma sigue caminando. Dios detuvo mis pies, pero hizo caminar mi alma. Hoy el testimonio de Mariana Barragán en Vidas Transformadas. Vamos a una pausa, regresamos. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio. Dice la palabra de Dios: Dios ama al que da con alegría. Pero ¿quién da con alegría si nos cuesta tanto desprendernos de nuestro dinero? Solo aquel que ha descubierto la bendición de dar, dará con alegría. Dice Malaquías 3:1-10. Pónganme a prueba, a ver si no abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Esta es una promesa de Dios, y Dios siempre cumple sus promesas. Y esta promesa es para ti. Sé generoso y apóyanos para lograr sostener cada mes esta obra de Koinonia Radio. En este momento, tú puedes ir a tu Oxxo más cercano y poner a la cuenta de
840220881291 tu donativo. Y en Estados Unidos, en la cuenta de Banco de América, A Few Minutes o Prayer in the Home, número 3250137884447, allí puedes tú poner tu donativo, que es muy importante. Evitemos que Koinonia Radio apague su frecuencia. Salvemos esta estación. Juntos lo podremos lograr. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias a cada uno de ustedes. Saludos cordiales donde quiera que se encuentren en esta tarde, ya con estos cambios de clima también que ha ido incrementando el calor, pero que no se pierde ese calor de la fe, ese calor humano, de nuestra familia, de nuestras vidas. Y no hay que sufrir cuando otros gozan, sino abrirnos a esas vidas transformadas, porque nuestra vida también puede ser una vida transformada. Dice Mariana Barragán, de quien hoy estamos compartiendo este testimonio, que es público, ustedes lo pueden buscar en redes sociales también, como siempre en la visión humana de Koinonia Radio, donde le contamos rostros, historias y personas. Tratamos también de dar continuidad a historias que valen la pena contar, y lo hacemos aquí, en Vidas Transformadas. Dice Mariana Barragán, ¿cuánto lloré? Tenía tan solo 24 años y me estaba diciendo que a partir de ese momento tendría que depender de otra persona para vestirme, para bañarme, para comer. Después de esta situación en la cual se había quedado en terapia intensiva, donde le dieron la noticia que nunca volvería a caminar. Mi vida cambió totalmente. Qué ironía, ¿no? No quise tener a mi bebé porque no entraba en mis planes ni en mi futuro, y ahora no podía caminar. Recordé una frase de la carta que mi mamá nos dejó a mí y a mis hermanas, dice Mariana Barragán. Si me hubiera acercado antes a Dios, mi sufrimiento hubiera sido menos pesado. Sentí entonces en mi corazón que Dios
me podía ayudar. Continuamos escuchando en esta tarde de Vidas Transformadas el testimonio de Mariana Barragán. Hoy Dios me trae en este momento para que yo les comparta mi vida, mi historia de vida. Quiero platicarles un poquito de mí, de mi infancia. Bueno, yo me llamo Mariana Barragán, yo vengo de una familia católica, entre comillas. Yo soy la menor de 3 hermanos, una hermana y un hermano. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad. Yo crecí con esa separación, con ese vacío, pero realmente no sentía porque estaba muy chiquita, sino a lo largo de los años me di cuenta cómo era importante tener una familia unida. Gracias a mi abuelita, que era la que realmente conocía a Dios, era la que realmente lo conocía, lo amaba, siempre me hablaba de Él, siempre me hablaba del Espíritu Santo, nos hacía que fuéramos a misa de chiquitos, nos juntaba toda la familia, nos unía, y después de ir a desayunar todos los domingos, íbamos a misa los domingos, y convivíamos, y realmente de ella aprendí muchísimas cosas, desde chiquita cómo todo se va quedando en tu mente, cómo como esponjas vas meditando todo lo que ella hacía, oraba por todos nosotros. Era una mujer y es una mujer excepcional. Después de mi infancia, yo estoy en un colegio católico. Ahí estuve toda mi secundaria y mi prepa. Y realmente como iba pasado el tiempo, yo me iba alejando de Dios. Como que empezaba a encontrar cosas más interesantes, que era la vida del mundo. Dejamos de ir a misa, ya cada quien como que ya no nos veíamos tanto, cada quien como que empezaba a hacer su vida. Entonces, después, la relación con mi mamá era muy buena, éramos realmente amigas, era nuestra consejera. Ella siempre luchó para que nosotros saliéramos adelante, siempre fue alguien muy importante en mi vida. Hizo todo para que nosotros fuéramos felices. Trabajó mucho, y aunque en ese momento mi papá no estaba con nosotros, obviamente lo veíamos cada 15 días, y era una relación tan padre con mis hermanos y conmigo, que llegó un tiempo que mi mamá nos dijo que tenía cáncer, que era un cáncer muy difícil, que no se podía curar. Y cuando nos los contó, para mí fue muy difícil aceptarlo. Como que yo dije, no, es que mi mamá no se puede morir. Mi mamá tiene que estar viva, yo no veo la vida sin mi mamá. Yo no veo estar esos días sin ella, el platicar, el conversar, el reírnos, el llorar juntas. Como que decía, no, yo no lo puedo aceptar. Y yo en ese momento decía, no, es que Dios la puede sanar, Dios puede hacer ese milagro tan grande. Entonces en ese momento me acordé de Dios. En ese momento le dije, Dios mío, por favor no me la quites. Tú sabes lo que es importante para mí, tú sabes la unidad, ese amor que tenemos todos nosotros. Y yo no podía estar sin mi mamá. Te pido por favor que me ayudes. En un momento que estábamos con mi mamá, porque nos quedábamos a cuidarla, mis hermanos y yo estaba durmiendo con ella, y en ese momento abrí la palabra de Dios y me salió la palabra donde Jesús sana a los ciegos, hace caminar a los cojos. Y yo le dije, ya ves, Señor, tú puedes hacer milagros. Yo aquí lo estoy leyendo y yo creo en ti. Entonces yo te pido por favor que sanes a mi mamá. Y en ese momento estuve lloré y lloré. Iba pasando el tiempo, la verdad, vivimos momentos padrísimos. Nos íbamos de viaje, platicábamos, mis hermanos y yo. Fue una experiencia muy padre de amor. Mi mamá en ese momento iba teniendo un encuentro personal con Dios, porque ella también se había alejado. Conoció a un sacerdote que la llevó en este camino de su enfermedad, y ella estaba aceptando todo lo que Dios le estaba dando, ese sufrimiento. Uno de los momentos difíciles para mí fue cuando mi mamá agarra y me dice, te pido un favor, hija, toma las tijeras y córtame el pelo, porque yo no quiero ver cómo se me cae.
Y en ese momento, bueno, yo tenía ganas de llorar, pero se lo corté y por dentro estaba que me moría, porque mi mamá pues era una mujer muy guapa, hermosa por dentro y por fuera. Y ella la veías muy feliz, la veías contenta, la familia, toda la familia iba a verla, y ella siempre con una paz, con una tranquilidad, y nos hablaba de Dios. Pero yo realmente no quería ver eso. Yo decía, Dios, no, o sea, tú sánala porque yo no puedo estar con ella. Y le insistía, y como pasaba el tiempo, ella iba empeorando, su enfermedad cada vez iba acabando más su vida. Ella estaba contenta, nunca se quejó, nunca lloró, nunca dijo por qué, nunca reclamó. Y a mí esas son de las cosas que ahorita, bueno, puedo ver después de tanto tiempo. Y llega el momento de la despedida, llega el momento en que estábamos todos reunidos, mi mamá ya estaba muy mal, y se esperó a que mi hermano llegara de trabajar, y en ese momento cuando mi hermano llega, lo abraza y se muere. Pues fue un momento muy difícil, fue un momento muy triste, el ver que mi mamá ya no estaba con nosotros, que la casa estaba vacía, porque yo seguía viviendo, ya después de que murió mi mamá, pues vivíamos solos mis hermanos y yo, y empezamos a hacer una vida solos, a trabajar, a ser independientes. Y yo realmente, el llegar a la casa era muy difícil ver que no estaba ella, ver su cuarto vacío, recordar todos esos momentos que vivimos juntas. Entonces yo empecé a evadir la realidad, empecé a alejarme de mi familia, empecé a salir muchísimo, empecé una búsqueda constante, porque yo quería sanar lo que estaba sintiendo mi corazón, yo quería sanar esa tristeza. Y entonces empecé a salir y a llenarme de cosas del mundo, porque el mundo dice que eso es la felicidad, el reventón, la fiesta, irte de antro con los amigos. Entonces yo llevé una vida así, yo todo el tiempo salía los fines de semana, entre semana, cada vez iba tomando cada vez más y más y más. Tomaba y ya no tenía control de mí, sino que hacía cosas que luego me arrepentía, me daba cruda moral, y luego a los 5 días se me quitaba y decía, no, pues otra vez. Y empecé a salir muchísimo, empecé a experimentar muchas cosas muy difíciles, empecé a probar la droga, el éxtasis, pero me dio mucho miedo, porque la verdad dije, no, es que esto me gustó tanto que dije, no, si me meto en esto voy a acabar muy mal. Y decidí no hacerlo, yo dije, no, mejor con mi cubita y con eso ya estoy bien. Entonces empecé a salir con muchos novios, vivía un exceso desordenado, pero por el sentir cariño, porque yo lo que quería era sentirme acompañada, quería sentir esa pareja de una pareja. Entonces realmente me empezaba a llenar de muchas cosas que me dejaban peor, vacía. Ya cuando me llegaba a mi casa empezaba a llorar, empezaba a deprimirme, y porque no encontraba sentido en mi vida. Empecé a meterme a cosas del oculto, a leerme las cartas, a jugar la ouija, a hacerme limpias, como que era una búsqueda constante, y como pasaba el tiempo yo no encontraba esa felicidad, ese estar bien, estar contenta, sino cada vez me hundía. Obviamente, bueno, pues por ser así, muchos hombres pues te ven sola y todo, y pues como dice, ¿quién le dan pan que llore, verdad? Entonces sufría también muchas cosas de mi dignidad como mujer, el cómo caía cada vez más en todo esto del sexo desordenado. Y así estuve mucho tiempo. Después de la muerte de mi mamá se murió hace 17 años, y pasan 2 años, y en una de las relaciones en las que yo tenía, sale que me dicen que estoy embarazada. En ese momento cambió mi vida por completo, me llené de mucho temor, de mucho miedo. Dije, no puede ser, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué le voy a decir a mi familia, a mi papá, a mis hermanos? Yo con mi relación tampoco iba bien, porque era una relación, no era nada sana, donde estábamos igual en el reventón, en el alcohol. Entonces él me decía, ya cuando supo él que yo estaba embarazada, me dijo, mira,
hay dos opciones. La primera, nos podemos casar, y la segunda, puedes abortar. Pero si abortas, ahorita sería muy fácil porque llevas un mes, llevamos muy poco, te diste cuenta muy rápido y puedes abortar al bebé y aparte no hay vida. No hay vida, entonces realmente lo pensé y dije, bueno, si no hay vida, pues no me entró nada de estar pensando mucho, las cosas se decidieron rapidísimo. Fuimos a esta clínica, ya nos citaron para el día siguiente, y al día siguiente voy a esta clínica y ya aborto. En ese momento empiezo a llorar, pero en el momento dije, no, ¿por qué voy a llorar si no hay vida? No tengo por qué llorar. Entonces lo bloqueé totalmente de mi mente desde ese momento. Nos fuimos a casa de mi pareja. Me acuerdo que en ese momento yo estaba muy triste, como que no sabía qué pasaba, y me dice mi pareja, oye, vamos, ¿por qué no vamos en la noche de reventón? Yo les dije, bueno, pues órale, y nos fuimos de reventón, y haz de cuenta que esa noche no había pasado nada. Y así pasé mi vida, un tiempo, igual en toda esta basura, en toda esta mugre que me estaba llenando de cosas feas. Yo me sentía mal, yo en el interior como que yo decía, yo ya quiero cambiar, yo ya quiero que mi vida tenga sentido. Y en ese momento, hace 2 años, yo estaba trabajando en una tienda de decoración, iba a ir con unos amigos al cine, me salgo de la tienda, me meto un coche, yo iba en la parte trasera del lado izquierdo, iban un amigo, una amiga, bueno, unos amigos y otros amigos, 2 aquí al lado de mí. Y en ese momento vimos una persona que estaba parada afuera del coche. Entonces él se abre su saco, veo que tiene una pistola, y en ese momento mi amigo dice, agáchense. Entonces nos agachamos y en ese momento dispara. En ese momento yo pierdo el equilibrio totalmente, ya no podía moverme, ya no sentía mis piernas, ya no sentía mis brazos, estaba totalmente consciente, pero no entendía qué pasaba, como que yo nunca supe que me habían disparado. Yo pensé que por los vidrios, por el shock, yo me había ido de lado, entonces no sabía qué pasaba. Yo le gritaba a mis amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, no te preocupes, María, vamos al hospital. Fuimos al hospital y en eso me sacaron como pudieron porque yo no podía moverme. Yo no perdí totalmente el conocimiento, yo estaba muy tranquila. Me empiezan a checar un doctor y me empieza a tocar mis piernas. ¿Sientes? Le digo, no siento. ¿Sientes tus manos? No siento mis manos. Entonces me dice, bueno, vamos a operarte porque te vamos a quitar la bala. Es así como estamos escuchando el testimonio de Mariana Barragán, la cual nos ha compartido propiamente una parte de su vida totalmente fuerte, dramática, y cómo fue también en esa experiencia dolorosa, triste, la cual no se puede esperar algo que no sea así, y comienza la experiencia de un camino que hizo andar su alma. Dice, antes de mi conversión, odié con todo mi ser a la persona que me disparó. Al mes tuve un careo con él. Recuerdo que pasé un fin de semana horrible, ya que me iban a enfrentar a la persona que me había hecho tanto daño. Era volver a recordar, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al momento de verlo, lo único que sentí fue paz. Ya no había odio. Cuando lo veía, él no podía sostener mi mirada. Solo agachaba su cabeza. Fue entonces que me enteré de que disparó bajo los efectos de la droga. Su intención nunca fue asaltarnos y estaba arrepentido. Es la historia de esta vida transformada de Mariana Barragán, que compartió de manera especial a través de las redes sociales con un proyecto que se llama Cielo Abierto, donde ella hizo estas declaraciones y estos videos corresponden a la autoría de Cielo Abierto. Vamos a escuchar esta segunda parte y no se vayan, quédense con nosotros, estamos en Vidas Transformadas.
Entonces ahí yo es cuando empiezo a ver que me habían disparado. No sabía por qué me habían disparado. Me operan, estoy 2 semanas en terapia intensiva porque yo estaba muy grave. No me iban a salvar los brazos, realmente yo iba a mover nada más el cuello. Y pues llegaron toda mi familia, mis amigos. Y entonces en esas 2 semanas no supe qué pasaba, yo estaba totalmente inconsciente. Y ya cuando me pasan a terapia media, me empiezan a contar cómo estuvieron las cosas. Me empiezan a decir que una persona que estaba drogada disparó y que de ahí él había agarrado un coche y quería asaltar una farmacia para que le dieran más droga y que lo que él quería era drogarse. Entonces en ese momento en el hospital pues yo estaba muy tranquila, estaba con mi familia, como que no quería pensar qué pasaba, sabía que no movía nada, pero en un momento antes de que yo saliera del hospital llegó una persona, un terapista, me empieza a decir, mira, a ti te dispararon, te lesionaron la médula espinal, hasta las cervicales, aquí en el cuello, me dice, tú nunca vas a volver a caminar, o sea que es importante que tú seas independiente y estés en una silla de ruedas porque no vas a volver a caminar. Entonces para mí fue un dolor enorme porque aparte yo era una mujer súper independiente, me encantaba bailar, yo creo que todo lo que hacía mañana, tarde y noche era bailar y bailar y bailar, era lo que más quería. Y me acuerdo que a mí siempre me decían la maestra de baile, porque yo siempre organizaba los concursos de baile en mi escuela, yo ponía las coreografías. Y yo me acuerdo que en una noche que estábamos en una discoteca, me decía un amigo, oye, es que bailas padrísimo. Le dije, sí, no, es que a mí me dicen que no puedo caminar y me doy un balazo. Y me acordé muchísimo eso, como después de esa noticia, yo sentí en ese momento mucho la presencia de mi mamá, de Dios, como que decía, me tengo que llenar de Dios, Dios es el único que me puede salvar, es el único que me puede ayudar a seguir adelante, porque mi mamá, gracias a Dios, nos pudo dejar una carta y nos dijo que nos acercáramos a Dios, que si ella se hubiera acercado a Dios, sus sufrimientos hubieran sido menos pesados. Entonces yo ahí dije, ¿sabes qué? Dios es el único que me puede ayudar. Y empecé yo a invitarlo, quería ir a retiros, mi tía es evangelizadora y me invitó a un retiro de sanación interior, de nueva vida. Fue un retiro maravilloso, fue un retiro donde Jesús tocó mi corazón. Empecé a sentir todo lo que yo había hecho, vi todo mi pecado, cómo yo me había, pues cómo había herido a Jesús, cómo me había herido yo también. Y empecé a sentir ese amor incondicional de Jesús, pero también me muestra el pecado del aborto. Fue algo tan doloroso el darme cuenta del asesinato que yo había cometido. Fue algo tan doloroso el darme cuenta que pues, lo que había hecho con una criatura y saber que ya no podía hacer nada, que ya no tenía solución. Entonces yo pues lloré mucho, me fui a confesar y sentí ese perdón de Jesús, sentí como Jesús me perdonaba de todo, pero yo no me podía perdonar. Yo no me podía perdonar de ese pecado tan grave. Entonces yo iba pasando mi vida, yo obviamente agarraba la mano de Dios, no lo soltaba para nada. Y aunque mi proceso de conversión fue lentamente, yo siempre creí en Él, yo siempre creí que Él podía cambiar y sigue cambiando todas mis miserias, todas mis debilidades. Empecé a dejar poco a poco las cosas, ya las cosas ya no me llamaban la atención, como el reventón, el ponerme jarra, como que poco a poco me lo fue quitando, pero porque yo sentí ese amor tan grande de Él, que dije, no lo necesito, yo no necesito eso en mi vida, yo quiero a Dios, y es el único que me puede sanar. Y yo solita en mi cuarto oraba y lloraba y oraba, nadie me veía lo que estaba sufriendo por ese bebé. Muchas cosas me recordaban a mi bebé, mis sobrinos, la gente que iba con sus bebés y luego que hablaban del aborto. Entonces yo sentía un dolor muy grande en mi corazón y a veces son las preguntas que hago, cómo los doctores no te dicen nada, cómo los doctores no te dicen que va a haber consecuencias y graves.
tanto físicas como emocionales, todo lo que una mujer puede padecer, porque primero si decimos no pasa nada y lo bloqueamos, y puede ser que muchas mujeres hasta ahora lo estén bloqueando y bloqueando y bloqueando, pero va a llegar un momento en que vamos a tener conciencia. Lo importante es arrepentirnos, porque el amor de Dios es tan grande que no se acuerda de nuestros pecados. Pero yo, como les digo a esas mujeres, si tenemos ese momento aquí en la tierra para arrepentirnos, hay que hacerlo y hay que decir a esas mujeres que no aborten, que sí es un pecado muy grave y lo siente nuestro cuerpo, lo siente todo nuestro ser. En algún momento de tu vida hay muchas mujeres que se vuelven, están amargadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Sé generoso, apóyanos, necesitamos de ti. Queremos sumar esfuerzos y lograr sostener el proyecto de Koinonia Radio a través de tus donativos y generosidad. Dios te recompensará. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy Rafael Romo Muñoz, obispo de esta diócesis, ahora Arquidiócesis de Tijuana. Ayúdanos a evangelizar. Sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, cierra aquel mensaje dedicado al amor con las siguientes palabras: ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad. Gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más aquí en Vidas Transformadas que transforman vidas, en este día de manera especial saludándolos a cada uno de ustedes, y bueno, de verdad es para meditar, para profundizar y con muchísimo respeto también llevar a nuestra vida y revisar este testimonio que nos ha ido compartiendo ya en esta segunda hora de transmisión de Vidas Transformadas de Mariana Barragán. Ella comenta, lo hemos escuchado, que a partir de ese momento en el cual ella ya no podía caminar, comienza a dar un giro su vida. Asistió a un retiro llamado Vida Nueva a través de un familiar que la invitó y tuvo un encuentro personal con Dios y tomó conciencia de las veces que había herido a Jesús, de cómo ella misma se había dañado, comprendió la magnitud de un aborto, lloró mucho tiempo y pudo encontrarse también con un obispo que la absolvió y le hizo sentir el amor y el perdón de Jesús, no como una teoría, sino como una experiencia. Por eso lo decimos siempre en Vidas Transformadas, que son historias de carne y hueso, y que se siguen tejiendo en el día al día. Las vidas transformadas tienen ciertamente un punto de salida, un momento especial, un evento, una situación. En este caso, la de Mariana Barragán fue ese disparo que tocó su columna vertebral y la llevó precisamente
a estar en una silla de ruedas. Pero ella misma dice que Dios detuvo sus piernas, pero comenzó a hacer caminar su alma. Y ahí empezó un largo proceso de su vida. En esta silla de ruedas he vivido las lecciones más grandes de mi vida, para aceptar la discapacidad y, lo más importante, empezar a amar a Dios y a María. Vamos a continuar con esta segunda hora de transmisión en Vidas Transformadas con el testimonio de Mariana Barragán. Bueno, pues muchas gracias a Red Familia por haberme invitado. Gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, pues me doy cuenta de que pues todos tenemos una misión en esta vida. Por algo estamos aquí y pues yo creo que todo es para servir, para ayudar a los demás, para ser mejores seres humanos. Y pues bueno, yo no soy conferencista, yo realmente nada más vengo aquí a contar mi historia de vida, a contar pues cómo Dios cambió mi vida y como dije, pues esta silla de ruedas, a pesar de que fue difícil, me hizo ver mi vida de una manera diferente. Y bueno, pues me gustaría contarles desde mi infancia. Bueno, pues me llamo Mariana Barragán. Yo ahorita trabajo en Televisa, en la dirección de programas unitarios. Yo me encargo mucho así de lo que es capturar los ratings y monitorear programas y eso, trabajo medio tiempo. Y pues bueno, pues gracias pues tengo un jefe, la verdad, muy lindo, que siempre me da oportunidad para ir a dar testimonios a donde me inviten. Entonces, la verdad es que Dios me ha bendecido muchísimo. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México. Mi abuelita fue una de las personas más importantes en mi vida, fue el pilar de mi familia, y es porque ella desde chiquita, de que éramos chiquitos, pues siempre nos hablaba de Dios, nos hablaba de lo importante que era la unidad de la familia. Me acuerdo que todos los domingos teníamos que ir a desayunar con los primos, con los tíos, de ahí teníamos que irnos a misa, y de misa ir a comer con la casa de una tía. Y siempre ella oraba por cada uno de nosotros y nos decía lo importante que era la familia, la unidad, el amor, el estar siempre juntos. Y como que ella siempre dejó esa semillita en mi corazón, porque realmente siempre fue una gran mujer y siempre fue congruente con lo que hacía, y para mí es alguien muy valioso. Bueno, mis padres se llaman Oscar, mi mamá se llama Clara. Yo soy la menor de 3 hermanos. Mi hermana Erika y mi hermana Oscar. Pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad. Yo estaba muy chiquita, después de esa edad pues obviamente no te das cuenta de nada, pero como vas creciendo, normalmente pues los niños, cuando somos niños nos damos cuenta de todo. Aunque no nos diga nada, vemos lo que está pasando. Y pues yo me daba cuenta que mis papás no se llevaban bien, que realmente había mucho resentimiento entre ellos. Muchas veces, mi mamá siempre nunca nos habló mal de mi papá, ni mucho menos. Mi papá un poquito sí le hablaba, porque cuando se divorciaron mis padres, mi hermano se fue a vivir con mi papá y mi hermano y yo con mi mamá. Y entonces yo iba en un colegio católico de Legionarios de Cristo. Y yo cuando iba a comer con mis amigas, yo siempre veía que estaba el papá, la mamá, los hermanos, y como que yo siempre deseé tener una familia como ellos, y yo decía, ¿por qué yo nunca pude tener una familia? Y también a mí me dolió muchísimo como que no entendía por qué mi hermano y yo, mis hermanos, estábamos separados, por qué nos teníamos que ver cada 15 días, y era muy difícil. Como que muchas veces vivimos situaciones en la infancia que nos dejan un gran vacío en nuestro corazón. Vemos cosas a veces muy difíciles, muy fuertes, y entonces vas creciendo con estos vacíos.
y es lo que me pasó a mí. Bueno, yo la verdad es que siento que en mi infancia sufrí un poco el no tener esta familia que yo quería. Mi madre era una mujer hermosa, era una mujer valiente. Desde chiquita ella trabajaba muchísimo, ella trabajaba en Toluca y muchas veces no la veíamos, a veces la veíamos los fines de semana y ella siempre nos decía que pues que ella hacía todo por nosotros para darnos una buena educación, para que fuéramos de viaje, para que realmente estuviéramos siempre bien. Y nosotros pues siempre la extrañábamos en las tardes, entre semanas siempre estábamos con la persona que nos ayudaba. Y para mí pues bueno, era difícil, pero los fines de semana siempre nos daba esa calidad de vida, siempre estábamos juntas, platicábamos, realmente teníamos una muy buena comunicación, nos daba muchísimo amor, atención, cariño, de todas esas veces que a veces no estábamos con ella. Entonces, bueno, mi adolescencia fue la verdad muy divertida. Ahí vaya en secundaria prepa. Yo siempre fui una mujer muy alegre, muy amiguera. Lo que más me gustaba y era mi pasión era bailar y oír música. Era como que lo que más hacía, es lo que más me importaba. Realmente pues no estudié, la verdad no aproveché lo que mi mamá me daba en esos momentos. Para mí lo único que era diversión. Son de las cosas que ahora me arrepiento muchísimo, porque todo para mí era reventarme, era salir con mis amigos, pasármela bien, bailar, y pues la verdad, como yo creo que porque a veces también, pues no sé, que nunca había alguien que nos enseñara a hacer las tareas y algo así, entonces pues no estudié. Pero bueno, mi pasión era bailar y disfrutar la vida. Después, mi vida, la verdad, en la adolescencia para mí toda la diversión, pero cambió mi vida por completo cuando mi mamá, cuando yo tenía 21 años, nos dice que tiene cáncer. Cuando ella nos dijo tengo cáncer, para mí se me cayó el mundo. Cuando pensamos cáncer se va a morir, y ahí realmente es cuando me acordé de Dios. Pero yo en ese momento le dije a Dios, yo no quiero que te lleves a mi mamá, tú sabes que para mí eres lo más importante en mi vida, que para mí es todo, y yo sé que tú no te la vas a llevar. O sea, fue como retándolo. Y yo tenía esperanza de que mi mamá iba a estar bien. En ese momento mi hermano se fue a vivir con nosotros y tuvimos momentos muy padres donde platicábamos, nos íbamos de viaje, realmente disfrutando en ese momento lo que Dios nos daba para estar bien. Mi mamá en ese momento conoció a un sacerdote y a una tía que era evangelizadora, y mi mamá tuvo un encuentro personal con Jesús increíble. Mi mamá cambió totalmente su vida. Ella realmente ofreció su sufrimiento, la veías con mucha paz, con mucha alegría, y la verdad es que yo no quería ver eso. Yo quería que mi mamá estuviera bien físicamente. Ella siempre quería hablar de Dios, siempre quería ver al sacerdote, como que yo sé qué le está pasando a mi mamá, cómo es posible que ella esté bien a pesar de que igual se puede morir. Y yo me acuerdo que cuando me dormí con mi mamá, un día mi mamá empezó a leer mucho la Biblia y tenía la Biblia en su buró, y yo la abrí, y cuando la abro dice que Jesús daba vista a los ciegos y hacía caminar a los cojos. Y yo en ese momento lo creí. Dije, ya ves, Señor, tú haces milagros y yo sé que tú vas a sanar a mi mamá, y tengo mucha fe que así va a ser. Y yo seguí creyendo eso, tenía esa esperanza, y aunque mi mamá se iba poniendo cada vez peor, yo decía, no te la vas a llevar, porque tú sabes que para mí es lo más importante. Pues bueno, pasaron 2 años, hubo un momento que mi mamá ya no estaba bien, ya no hablaba, ya no se podía parar, y yo creo que ella sintió que ella se iba a morir. Se empezó a despedir de cada uno de nosotros. Llegó mi familia y el único que faltaba en llegar era mi hermano. Cuando llega mi hermano, se abrazan, y en ese momento mi mamá muere. Para mí ese dolor fue muy grande, dejó un vacío en mi corazón muy fuerte,
Mis hermanos y yo ya éramos adolescentes, yo tenía 21 años de edad y mi mamá nos dejó una casa y decidimos vivir los tres juntos. En ese momento no veía mucho a mi papá y para mí era muy difícil llegar a mi casa, como que no quise enfrentar el sufrimiento, lo quise evadir y empecé a salir mucho. Lo que menos quería es estar en mi casa y entonces empecé a tener muchos excesos en mi vida. Empecé a tomar más de la cuenta, en ese momento, bueno, el mundo siempre nos dice que vivamos la vida, que lo que es el alcohol, la diversión, es lo que realmente te hace feliz. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Sé generoso, apóyanos, necesitamos de ti. Queremos sumar esfuerzos y lograr sostener el proyecto de Koinonia Radio a través de tus donativos y generosidad. Dios te recompensará. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Koinonia Media, domingos 4 de la tarde, djcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Sacar cosas muy interesantes y profundas para vivir su vida mejor. Mariana, seguimos. Sí. Estábamos en que te dan un balazo. Ajá, exactamente. Te dan un balazo, el que te da el balazo, 9 balazos. Sí. Sobrevive. Y entonces te enfrentas tú a una impotencia y un enojo. Ajá. Muy fuerte, bueno, sí, muy fuerte. Ajá. ¿Y qué pasa contigo? Y obviamente, bueno, también en ese momento, pues, en el hospital me dicen, entra un terapista y me dice, oye, Mariana, quiero hablar contigo, quiero decirte que, bueno, tú tienes una lesión medular muy alta y quiero decirte que pues vas a estar en una silla de ruedas por el resto de tus días. Entonces, cuando él me dijo de esa manera, fue también algo muy fuerte, porque obviamente lo que pensé, dije, ya no voy a volver a bailar, ya mi vida va a cambiar completamente. Fue un cambio de 360 grados, era volver a empezar, porque era como un bebé, era volver a empezar en todo. Y entonces, obviamente, pues fue un momento muy difícil de mi discapacidad, fue obviamente doloroso, un sufrimiento muy grande, y el aceptarlo me tardó muchos años. Pero al mes me dicen que yo tengo que cariarme con la persona que me disparó. Qué fuerte. Entonces, obviamente, pues yo no lo quería ver, yo no quería ir a cariarme con él. Tú lo querías matar. Sí, yo lo quería matar. Bueno, sí, yo. Pero si no verlo. Tu hermano o papá o lo que sea, bueno, matar. Claro, sí. Entonces, obviamente, pues tengo que ir a cariarme. Llego un lunes y ¿sabes lo maravilloso que fue fue un regalo que no entendí, una gracia enorme? Fue que cuando llego y lo veo, lo primero que siento es mucha paz, siento mucha compasión por él, siento mucha misericordia, mucho hasta amor. O sea, era algo, fue algo impresionante, que yo no lo entendí en ese momento. Me acuerdo que mi familia, mis amigos le gritaban de cosas, y de verdad yo sentía muy feo que lo ofendieran. O sea, yo decía, no lo ofendan. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? De verdad no entendía qué estaba pasando, pero para mí fue algo maravilloso. Porque tu abuela desde el cielo también. Sí, Dios, todo. O sea, fue algo increíble. Sí. Y entonces yo dije, qué increíble que ya no tengo ese sentimiento tan feo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, pero no comprendía. Claro. Entonces yo creo que desde ahí
fue también un cambio de plan para Dios, porque desde ahí, para ti. Luego, desde los sufrimientos, luego es cuando Dios empieza a actuar en ti. Mariana, entonces, te quiero para mí. No, yo ya tenía ese deseo de tener sentido en mi vida. Claro. Porque obviamente me di cuenta que lo exterior, siempre buscaba en lo exterior, y eso nunca me dio la felicidad, nunca me dio Entonces, yo perdón que diga algo ahorita, es que no hay peor sufrimiento que no tener sentido para la vida. Claro. No hay peor sufrimiento que la superficialidad. Claro. Yo creo que eso es algo que nos puede hacer de esta vida un hastío. En cambio, la riqueza de encontrar el sentido de tu vida es lo que te hace salir adelante. Y aparte todo es pasajero. Todo es pasajero. Hoy estamos, mañana no. Claro. Exactamente. Entonces, una tía me invita a un retiro de Nueva Vida, y obviamente voy a este retiro, tengo un encuentro personal con Jesús increíble, maravilloso. Bueno, ahora sí, ya no te puedo decir que estaba en el cielo, sino estaba en mi corazón. Nunca pensé que Dios estuviera tan cerca de mí, nunca había sentido tanto amor, tanta a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo, yo me sentía amada por Dios, era algo real, decía que, o sea, me di cuenta que realmente estaba vivo, o sea, que no, y que era una persona, Mariana, no, era una persona. Ahorita hay tantas teorías, ¿no? De que Dios es energía, era una persona, que Dios shalala, y que todos somos uno, pero muy así, que la gente que la practica pasa de la euforia a la depresión en días, o sea, es una cosa impresionante. En cambio, acá te encontraste con una persona que te dijo: mi niña, te amo, aquí estoy, te amo, y yo, el mero, a ti te quiero, ¿no? Claro. Eso es una belleza. Increíble. Increíble, pero también obviamente me mostró el dolor. Todo lo que yo había hecho, me mostró mis pecados, me mostró, lo más grueso, me mostró el aborto. En ese momento haz de cuenta que se me abrió los ojos, y me di cuenta que ese bebé, que ya tenía un bebé y que sí había vida, y que yo la había abortado. Entonces para mí fue un dolor espantoso. Lloré muchísimo, no podía comprender cómo yo había asesinado a mi bebé, porque la verdad lo había hecho. Y obviamente pues me voy a confesar. Y que ese es un paso anterior, eso también es importante que lo veamos. Cuando nos la pasamos evitando ese caída de 20, o sea, en AA lo dicen, que creo que es el quinto paso, ese resumen moral, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como una evaluación moral, que yo le llamo examen de conciencia. Cuando te cae el 20, claro que sientes un dolor. En el momento que te conviertes, todo el mundo sabe que yo soy conversa, Mariana es conversa, el momento que te conviertes, o sea, no es bonito, o sea, pasas de Disney a acompañar la mano de Dios, a ver la realidad de lo que tú has hecho. Claro. Ya no es me hicieron, ya es qué hice, ¿no? Síguele, Mariana. Estuvo muy fuerte, pero obviamente cuando me confieso también sentí el amor de Dios impresionante. ¿Qué dices? Eso es impresionante. Sí, yo no podía entender. De verdad los invitamos a confesarse, o sea, es una maravilla. Es una gracia increíble, la verdad. No cobran. Y sí, y aparte sientes una paz enorme. Y yo la verdad me sentí perdonada, me sentí que Dios me amaba muchísimo a pesar de todo. ¿Ahí tú te has perdonado a tu adversario? O sea, ¿ya habías perdonado al que te dio o todavía no? No, yo ya lo había perdonado. Pero eso fue una gracia especial, o sea, lo viste y sentiste compasión. Sí, pero eso yo después me dio Jesús una enseñanza muy grande. Ok, sigamos entonces. Dios me perdonó y yo estaba feliz, estaba de haber sentido ese amor, pero yo no me podía perdonar. Entonces obviamente pues yo todavía no me puedo perdonar. Tuve muchos años de verdad sufriendo de mi discapacidad, pero obviamente, bueno, lo voy a contar muy rápido todo porque creo que tenemos un poco de tiempo. No, cuéntalo como debe ser. Porque obviamente tuve muchos años de mucha tristeza, y a pesar de que yo iba a retiros de sanación, donde yo rezaba, obviamente para mí el aborto fue difícil porque fue un crimen silencioso. O sea, yo todo me lo guardaba, yo las noches era cuando lloraba, veía que mis hermanos, mis amigas ya tenían sus bebés, y yo decía, ay, si yo hubiera tenido el mío. Entonces, todo me acordaba al aborto. La gente hablaba del aborto, yo me sentía culpable, yo quería que ya no dejaran de hablar del aborto. Entonces, obviamente fueron muchos años de guardármelo yo sola, de llorar. ¿Cuántas mujeres no han de vivir eso? Claro. Y se endurecen con una máscara diciendo aquí no pasó nada, ¿eh? Claro. Y eso las va endureciendo bien feo y les va quitando la capacidad de ser felices y de vivir. Sí, porque no puedes encontrar sentido a tu vida. Exacto, y que eso hay que transformarlo y trabajarlo. Exactamente. ¿Qué más, Mariana? ¿Qué más? Entonces ya en un momento de mi vida, por la gracia de Dios, llegué a un lugar
increíble, donde era como una casita donde era especialmente para los no nacidos, y había puras fotos de las etapas de los bebés, desde la concepción, de la primera, segunda, tercera etapa, y tú tenías que estar ahí rezando. Y yo estaba rezando, yo iba con una tía, y en ese momento, por la gracia de Dios, llegó un sacerdote con unas personas de Tijuana que venían de una peregrinación. Ay, sí, ya me imagino. Y el sacerdote empezó a hablar de lo que era el aborto, de sus consecuencias y todo eso. Para que eran... Y entonces yo dije, bueno, sí, no. Entonces dice el sacerdote, oye, voy a hacer una oración por las mamás. Digo, yo no sé si aquí hay mamás o papás que han abortado, no sé. Pero igual Dios les puede conceder la gracia de verlos. Eso sí, no sé. Eso depende de Dios. Lo pueden ver desde la concepción, de meses, no sé, eso Dios decidirá, ¿no? Y entonces yo tenía los ojos cerrados y yo, la verdad, yo tenía ganas de llorar. Entonces ya no voy a llorar. Y en ese momento, cuando yo tenía los ojos cerrados, decía, no voy a llorar, una persona pone un Kleenex en la mano. Entonces obviamente ahí ya no pude. Ya empecé a llorar y a llorar y a llorar. El padre empieza con esta oración, y obviamente pues sí, cierro yo mis ojos y sí veo la imagen de Jesús, pero que tiene una niña en sus brazos. Entonces, y me lo entrega a mí. Y entonces obviamente pues yo empecé a llorar, empecé a decirle pues todo lo que me arrepentía, el no haberla tenido, el haber sido cobarde, lo que me dolía, el no tenerla, y no me explicaba cómo la estaba lloviendo, ¿no? Y obviamente pues supe que era niña porque cuando yo estaba llorando, solo oí una voz muy dulce que decía, mamá, ya no llores, yo ya te perdoné. Y obviamente, sí, fue fuertísimo, pero también fue una gracia enorme porque supe que tenía una hija, la bauticé como en el nombre de María de la Luz, y entonces para mí fue algo increíble. De chinita yo. Sí, no, y ya desde ese momento dije, voy a hacer todo lo posible para defender a los niños que no tienen voz, para ayudar a las mamás que también han abortado. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Koinonia. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Bueno, continuamos conversando, compartiendo con ustedes este testimonio de Mariana Barragán. Como la hemos escuchado, le hemos compartido dos fragmentos, dos intervenciones en el mismo evento, pero en diferentes partes, que es precisamente en la Ciudad de México, Cielo Abierto, que es este gran evento para todos los creyentes en Jesucristo. Y por otra parte, otra intervención también que en este momento vamos a compartir con ustedes, que está obviamente en las redes sociales y que es de Cielo Abierto en la ciudad de Aguascalientes, donde tuvo la oportunidad Mariana Barragán de compartir también este mensaje de vidas transformadas que transforman vidas. Dice Mariana Barragán: mi corazón estaba lleno de odio hasta el día en que enfrenté a mi agresor. Descubrí que estaba arrepentido y yo descubrí el perdón y mi vocación. ¿Cuál vocación? Servir. Además me di cuenta que mi vida dio un giro de 180 grados en un segundo, el mismo que me tomó deshacerme de mi hija, a quien llamé María de la Luz, como lo escuchamos a lo largo de este testimonio. Desde hace 20 años estoy en una silla de ruedas, mis piernas dejaron de caminar, mi cuerpo dejó de sentir, ya no podía bailar, que era lo que tanto me gustaba, como escuchamos a Mariana Barragán. Pasé a una pesadilla, pero supe que era tiempo de echar a andar mi alma. Ha sido el hilo conductor de este sábado en Vidas Transformadas. Y bueno, vamos a ver esta última parte que les quiero compartir de su testimonio de vida. Bueno, hola, ¿cómo están? Me llamo Mariana Barragán y pues quiero compartirles un poquito mi historia de vida. Quiero compartirles lo que Dios ha hecho
en mi vida a lo largo de estos años. He tenido muchas experiencias difíciles, pero a la vez con mucho amor, con mucha fortaleza. Quiero platicarles un poquito. Bueno, yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México. Tengo 3 hermanos, Oscar, Erika, bueno, yo soy la chica. Tengo 4 sobrinos a los que adoro. Mis papás, que también amo, y que, bueno, mi papá es una de las personas que me ayudaron mucho en mi discapacidad para salir adelante. Y tengo una madre maravillosa que está en el cielo ahorita, seguro viéndome y pidiendo por mí. Y una abuelita que también es muy importante en mi vida, porque gracias a mi abuelita, ella me enseñó desde chiquita a conocer a Dios, me enseñó a amarlo, saber que estaba siempre con nosotros, siempre nos hablaba del Espíritu Santo, de cómo el Señor podía hacer maravillas en tu vida. Y siempre nos hablaba de Él a todos los primos, a los tíos, o sea, íbamos creciendo con esta forma de vida. Pero a lo largo del tiempo, como que cada quien va agarrando su vida, el transcurso de sus cosas. Yo siempre fui en una escuela católica, pero yo ya, como iba creciendo, ya no iba tanto a misa, ya la verdad me empezaron a gustar otras cosas, el reventón, estar en la fiesta con los amigos, me gustaba bailar. Para mí bailar era, bueno, lo que más me gustaba. Yo todo el día bailaba, yo era la que ponía las coreografías en las escuelas, yo dormía hasta con la música, porque a mí era mi mayor ilusión de bailar. Y la verdad es que yo viví una infancia y una adolescencia muy bonita, muy sana, pero todo esto empezó a cambiar a raíz de la enfermedad de mi mamá. Mi mamá nos dice que tiene cáncer y que es un cáncer muy difícil, que es muy difícil poderlo sanar. Tenía 21 años de edad. Para mí fue algo muy doloroso. El pensar que ya no podía yo estar con mi mamá fue muy doloroso, saber que ya no iba a estar con nosotros. Y en ese momento pensé en Dios. En ese momento dije, para Dios de imposibles, Dios puede hacer milagros. Y yo me dije, Señor, tú dices en la palabra que das vista a los ciegos, que haces caminar a los cojos. Yo sé que tú lo puedes quitar y sanar de ese cáncer. Y como iba pasando el tiempo, mi mamá iba empeorando, mi mamá no iba mejorando, al contrario, se iba poniendo más difícil. Iba poniendo más difícil su enfermedad. Pero yo seguía con esa fe, yo seguía pidiendo al Señor, por favor, Señor, sana, no me la quite, la necesito. Porque éramos grandes amigas, éramos muy unidos, mis hermanos y mi mamá. Y entonces yo tenía esa esperanza. Pero en ese momento mi mamá también tenía una conversión. Conoció un sacerdote, por la gracia de Dios, que se llevó muy bien con él. Y empezó a hablar del amor de Dios, y empezó a hablar del perdón. Y ella iba cambiando. Ella, en vez de estar triste, de estar enojada, la veías con una paz, con una alegría, con una fortaleza, que la verdad no entendía qué estaba pasando. Pero yo quería que mi mamá estuviera bien sanamente. Y yo te lo seguía pidiendo, digo, Señor, hasta los últimos momentos, yo sé que tú lo puedes sanar. Pasa el tiempo, obviamente, se pone cada vez peor. Estábamos toda mi familia reunidos y llegó la hora de despedirnos, llegó la hora de decirnos adiós. Fue un momento muy difícil para mí, fue un momento que me cambió mi vida al 100%. Yo vivía con mi mamá porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad, entonces vivíamos con mi mamá.
pues llega un momento en que se siente toda la casa, se siente vacía, sientes que falta algo en tu vida, en tu corazón, que necesitas y que no está. Y la verdad es que empecé a vivir la realidad, empecé a salir fuera de mi casa, no quería estar en mi casa, quería disfrutar de lo que el mundo me ofrecía en ese momento para ser feliz. Porque el mundo siempre te dice, diviértete, sal, vete a las fiestas, saliste a la diversión, vive el momento, haz lo que quieras, disfruta tu vida porque nada más es hoy. Y así empecé a disfrutar, empecé a salir, empecé a tener muchos novios, empecé a llenar ese vacío con cosas materiales. Y en vez de estar cada vez yo mejor, en vez de sentirme mejor, sentía cada vez más todo. Sentía un vacío cada vez más grande en mi corazón. Y sufría cada vez más. Empecé a meterme cosas del ocultismo, a leerme las cartas, para que me dijeran que mi futuro iba a estar maravilloso. Empecé a abrir puertas al demonio sin saber que lo estaba haciendo, por la ignorancia, por querer experimentar. Empecé a tomar mucho, tenía muchos excesos en mi vida. Empecé a experimentar con la droga, probé el éxtasis, que es muy famoso en los jóvenes, porque quería encontrar esa felicidad y pues obviamente me di cuenta que por ahí no iba. Gracias a Dios, la droga me dio mucho dinero, gracias a Dios, sí la probé, pero seguí con este mismo ritmo de diversión, disfruta, y andaba con una persona. Yo realmente desde que crecí, a mí me enseñaron que las relaciones sexuales eran para el matrimonio, era un sacramento, era algo muy sagrado. Y yo crecí con esa mentalidad, que al pensar cómo iba yo creciendo, mis amigas, los medios de comunicación, que dicen, tú te relacionas, mientras estés enamorada, ten relaciones. Tú disfruta, tú ama. Y para mí ahora lo que el mundo está diciendo es amar es igual a sexo. Hoy el mundo del amor es sexo, no hay otra cosa que eso. Y la verdad yo me quedé con esa mentalidad y dije, bueno, pues es cierto, sí. Si estoy enamorada, no estoy haciendo nada malo. Y empecé a tener relaciones con mis parejas, con uno, con otro. Y luego en una de mis relaciones, en las que ando, salgo embarazada. Yo siento, empiezo a sentir náuseas, empiezo a sentir mareos, empiezo a sentir que mi cuerpo se sentía diferente. Y entonces le comento a la persona con la que andaba en este momento, y nos hicimos la prueba, sale positivo, y en ese momento se me cayó el mundo. Los dos estábamos pensando qué hacemos. Yo decía, ¿cómo lo voy a mantener? ¿Qué voy a hacer? Yo trabajaba. ¿Qué le voy a decir a mi papá, a mi familia? Obviamente el miedo te empieza a meter muchas cosas en tu mente, de que todo va a estar mal, de que no puedes decisiones, no tenerlo. Platicamos mi pareja y yo en ese momento, y él me decía, pues hay dos opciones, podemos abortarlo, no pasa nada, llevamos muy poco tiempo, nos dimos cuenta, o si no casarnos. Obviamente nuestra relación no iba muy bien, nuestra relación era igual, de relajo, de diversión, nunca me pasó en mi mente el casarme, el aborto, la verdad, no sabía, decía, pues sí, realmente llevaba un mes, y pues no era vida. Fuimos al día siguiente de un doctor que no nos explicó absolutamente nada más que iba a ser algo muy sencillo, que no iba a pasar nada, que costaba tanto y que iba a ser todo, ¿no? Pues al día siguiente fuimos a la clínica, me meten a la sala de operaciones donde voy a abortar. Me duermen y cuando despierto lo primero que hago es
llorar. Empiezo a llorar, pero lo primero que hago es decir, no, ¿por qué voy a llorar? Si no hay vida. Luego, como que lo evado, y no tengo por qué llorar. Me voy a la casa de mi pareja, de mi novio en ese momento, y en la noche yo me sentía como me deprimida, como que algo me faltaba. Y en la noche nos llamamos amigos y nos dicen, oye, ¿por qué no nos vamos allá? A una disputa para reventarnos. Y dije, bueno, pues claro, pues vamos. Y fuimos, y hace cuenta que ese día no pasó nada. Pues así estuve un tiempo, unos 3 meses, con estas cosas. Yo seguía sin pensar que no había vida, yo seguía realmente disfrutando mi vida, pero a la vez vacía. Hasta que en un momento, después, yo trabajaba en una casa de decoración, iba a salir con unos amigos al cine, yo me subí a la parte trasera del coche, en la parte izquierda, y en esta había una persona afuera que estaba parada. Yo volteo, la veo, y lo primero que hago veo que alza su saco y tiene una pistola. En ese momento fue todo muy rápido, un amigo se da cuenta también, grita, agáchense, nos agachamos, y en ese momento dispara. En ese momento yo pierdo totalmente el equilibrio, me voy de lado, no sabía qué pasaba, no sentía dolor, todos empiezan a gritar al hospital, encontramos una patrulla que nos llevó al hospital rapidísimo, me cargaron como pudieron porque yo ya no sentía mis brazos, no sentía mis piernas, pero yo no sabía qué pasaba, yo estaba muy tranquila. Ya cuando el doctor me ve, empieza a tocar mis piernas, me decía siente, si decía no siento, mis manos, no sentía nada, no sabía qué estaba pasando. Y me dicen, mira Mariana, tenemos que operarte porque vamos a sacarte la bala. En ese momento me di cuenta que me habían disparado. Bueno, pues me operan, estoy 2 semanas grave en terapia intensiva. Ya cuando me pasan a terapia media, no sabía qué pasaba, me empezaron a contar la historia de que había una persona que no quería secuestrarme, no quería faltarme de mucho menos, sino que era una persona que estaba drogada y que había disparado porque la persona que iba manejando se había quedado de muy fea. Entonces, que disparó. Entonces, yo no quería saber todo lo que me estaba sucediendo. Obviamente llega el momento donde está mi familia, los doctores, y me dicen, Mariana, que tenemos una noticia, queremos decirte que pues no vas a volver nunca a caminar, que vas a estar en una silla de ruedas y que vas a tener que tratar de vivir de esta manera. Para mí fue un momento muy difícil, fue un momento muy doloroso, el saber que ya no iba a poder bailar, que para mí era lo máximo, saber que ya no iba a poder hacer muchas cosas de las que hacía antes. Pues me cambió mi vida al 100% en todos los sentidos. Pero en ese momento también empecé a sentir esa paz en mi corazón. Tenía emociones también de querer conocer a Dios, que tenía esas ganas de conocerlo porque sabía que Él me podía ayudar. Mi mamá cuando se murió nos dejó una carta donde nos decía, por favor, acérquense a Dios. Si yo me hubiera acercado a Dios, mis sufrimientos hubieran sido menos pesados. Y la verdad es que a mí esa frase se me quedó muy grabada. Y dije, yo quiero conocer a Dios. Es la única persona que me puede ayudar a seguir adelante, la única persona que me puede ayudar a estar bien a pesar de lo que estoy padeciendo. Y me invitaron a un retiro de nueva vida. También mi abuelita fue una de las personas que me ayudó muchísimo porque ella, después del accidente, me regaló un libro de la Virgen de Medjugorje.
personas me decían de la Virgen y de la Virgen y de la Virgen. Y o sea, ¿por qué tanto me hablan de la Virgen y me muero, no? Y a veces así nos pasa. Nos están hablando de Dios, acércate a Dios, Dios es el camino, Dios te puede ayudar. Y no queremos darnos cuenta. Hasta que yo estoy en mi casa y pongo la tele y veo la historia de la Virgen de María. Y entonces para mí me tocó en el corazón, empecé a leer el libro y empiezo a darme cuenta el poder del rosario. Empiezo a rezar el rosario todos los días. Empiezo a cambiar mi vida. Empiezo a ir a retiros de nueva vida. Y en un momento de sanación interior, Dios me muestra el pecado. Me muestra lo que yo había hecho. Todas las veces que lo ofendí, todas las veces que me ofendí a mí también, que hice daño a muchas personas. Fue un dolor muy grande, un dolor muy fuerte. Empecé a llorar, no sé si 2 o 3 horas. Pero llega un momento en que me empieza a mostrar el aborto. Me enseñó el asesinato que yo había cometido. Me empiezo a descubrir de toda esa confusión, de toda esa error que nos están diciendo los medios de comunicación. Empiezo a vivir realmente un infierno en mi corazón, porque a pesar de que estaba viviendo una discapacidad, estaba viviendo también lo del aborto. Me confieso con un sacerdote, siento este amor de Dios, siento la misericordia infinita de Jesús, que de veras sentí su perdón, ya no se acordaba de mis pecados, ya no se acordaba de lo que yo había hecho, no se acordaba del aborto, pero yo no me puedo perdonar. Yo no me puedo perdonar. Pasaron muchos años, donde siempre me recordaban el aborto. Veía bebés, no podía a veces dormir. Sentí una tristeza profunda al saber que yo había matado a mi bebé, pero todo era silencioso. Yo nadie le decía nada. Yo no le decía, oye, es que me siento así porque maté a mi bebé, sino todo era en silencio, y pasaba el tiempo, y yo no podía recuperarme. Yo decía, ¿qué tengo que hacer para poder sanar este día tan grande? Y por la gracia de Dios, fui a un lugar, a un retiro, donde hay un sacerdote que empieza a decir que va a hablar del aborto, que iba a empezar a hacer oración de sanación por todas las mujeres que habían abortado, desde el momento de la concepción, desde la primera etapa, segundo mes, tercer mes, hasta ir recorriendo todas las etapas. Y que cerráramos nuestros ojos y que por la gracia de Dios, si Dios quería darnos un regalo a la que lo había hecho, iba a poder ver a su bebé, ya sea de chiquita, de grande, depende de la manera que Dios tenía planeado de verlo. Entonces empezamos a cerrar los ojos, el padre empieza a hacer la oración. Yo la verdad no quería llorar, yo tenía mucha pena porque me sentía culpable todavía. Pasaron 14 años de todo esto. Yo decía, es que si la gente me ve que lloro, va a saber que aborté y me va a dar mucha pena. Y en el momento que estoy cerrando mis ojos, una persona que venía con el padre de la nada agarra y me da un Kleenex en la mano. Híjole, en ese momento se empezó a llorar, no puedo dejar de llorar. Y empieza a hablar de la concepción, empieza a decir que Jesús iba a empezar a entregar a una bebé. Es así como hemos llegado al final de nuestra transmisión y en Vidas Transformadas que transforman vidas a lo largo de estas 2 horas de acompañarnos en este sábado especial para todos ustedes. Bueno, hemos presentado en Vidas Transformadas el testimonio de Mariana Barragán, soltera y madre de un hijo no nacido,
Es la menor de 3 hermanas e hija de padres divorciados. Ella nació el 17 de abril, sus pasiones era bailar, hacer ejercicio. Durante la adolescencia murió su madre por un cáncer terminal. Este hecho la llevó a evadir su realidad con excesos, reventones, alcohol y todo lo que nos ha platicado. Así vivió hasta un 25 de octubre de 1993 con 24 años de edad. Ella tuvo le dispararon precisamente al subir a un auto con amigos, se dirigían hacia un cine y bueno, ella quedó en una silla de ruedas. Ella resume su vida transformada como un camino en el cual Dios detuvo sus piernas, pero hizo caminar su alma. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Saludos y bendiciones y gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. Recuerde que es importante su apoyo, su ayuda material, así que yo los dejo con esto información donde ustedes pueden depositar y además nos pueden ayudar como siempre. Este mensaje es para ti. Necesitamos de ti. Estamos a punto de cerrar Koinonia Radio. Sé generoso y apóyanos. Queremos sumar esfuerzos y lograr sostener el proyecto de Koinonia Radio a través de tus donativos y generosidad. Dios te recompensará. Apóyanos. Llámanos al 608-3652, 608-3652 o ve directamente a cualquier Oxxo de tu esquina y pon tu donativo a la cuenta de 4766-8402-2088-1291. Repito, 4766-8402-2088-1291. Tu donativo es importante para que esta obra de Koinonia Radio no apague su frecuencia. Salvemos nuestra estación. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio. Vidas transformadas. Que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia. Porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.